Bueno, la última clase, que no fue la semana anterior, sino la anterior, trabajamos, si quieren alguna pregunta o demás, podemos retomar. Trabajamos la introducción a las unidades 4 y 5 del programa, que versan sobre sexualidades. Así que despejamos de alguna manera que hablamos cuando hablamos de sexualidad, tanto en la biología, que deriva de alguna manera en sexología, y después, a partir de la revolución freudiana, que sería la sexualidad como se entiende en psicoanálisis. Revolución freudiana, porque podríamos decir que a partir de Freud hay un antes y un después, a favor o en contra, no importa, respecto de lo que es la sexualidad, ¿sí? Y cómo se va entendiendo esta, ¿no? También, por supuesto, Freud ahí habla, una de las cuestiones quizás centrales es que la sexualidad está desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio, y no desde la adolescencia, como se planteaba en algún tiempo, y por el otro lado, cuando él en 3 ensayos, encima que dice que hay sexualidad infantil, dice que el niño es perverso y polimorfo, ¿no? Entendiendo esto a que justamente en esa época o en ese momento, que es un tiempo anterior al ingreso del Edipo, y se refiere a las pulsiones, ¿sí? Las pulsiones son polimorfas porque aún justamente no están intrincadas, pueden tomar múltiples formas y se pervierte el orden natural o instintual, ¿sí? ¿Qué es lo que se pervierte? Justamente la pulsión pervierte el instinto. Y así como las pulsiones entonces se pueden dirigir hacia cualquier objeto, ¿sí? Que proporcione satisfacción, también cualquier parte del cuerpo será susceptible de convertirse en una zona erógena para la pulsión. Es decir, no hay una relación predeterminada entre pulsión y objeto de satisfacción, como tampoco lo hay con respecto a las zonas. Por eso es la perversión respecto del instinto, ¿sí? Esas cuestiones las fuimos marcando la clase anterior con pulsión y objeto, ¿sí? Por eso, a partir de Freud, la sexualidad humana queda anudada al concepto de pulsión, que es siempre sexual, activa, y marca más esta relación al objeto que, por ejemplo, como hoy escuchamos, no se refiere a la diferencia entre sexos o géneros, ¿sí? Freud habla también de la predisposición a la bisexualidad constitucional. Se apoya más que nada Freud para dar cuenta de la sexualidad humana como enigma, de lo cual que se desprende que no podríamos tener un saber previo sobre el sexo, sino a partir justamente de lo que él va a construir, es decir, hace una construcción teórica y él se va a referir a la relación Edipo-falo-castración. ¿Sí? Esto lo vimos, es un pequeñísimo resumen de la clase anterior. Hoy vamos a tratar de ir ubicando justamente la sexualidad humana con relación al significante, sexualidad femenina, diferente de maternidad, y si llegamos a comentar, aunque sea un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica.
Eh, Alguien quiere unirse. Ajá, admitir. Bien. En la conferencia de Freud sobre sexualidad femenina, por ejemplo, Freud se pregunta cómo deviene una mujer, ¿sí? Con lo cual, al preguntarse cómo deviene, ¿sí?, una mujer, también nos da indicio que la sexualidad no va a estar de la mano del género ni de la biología, ¿sí? Y además alguien tiene que advenir a ese lugar. Y dice a partir del niño de disposición bisexual. La bisexualidad, de alguna manera, dice Freud, tiene mayor nitidez en la mujer que en el niño, porque en el niño, en el varón, hay solo una zona genésica rectora, mientras que en la mujer hay dos, ¿no? Pero tanto en uno como en otro, el primer objeto de amor es la madre, ¿sí? Pues las condiciones de elección de objetos son idénticas en el varón que en la mujer. Entonces, lo que podríamos ubicar ahí, la bisexualidad constitucional, obviamente no es que sea una cuestión de biológico, para nada, sino que justamente tiene que ver con este lugar, ¿sí?, donde no importa el sexo o el género, ¿sí?, el primer objeto de amor es la mujer, o mejor dicho, la madre o quien haga las veces, ¿sí? Por lo tanto, la bisexualidad, como decía, no se basa en la biología ni en las zonas genésicas, sino en relación a este lugar de hijo, ¿sí? A este lugar de falo. Podríamos decir que cuando alguien llega al mundo, Lacan en algunos lugares habla del viviente, ¿sí? Aún no es ni masculino ni femenino, ¿no? Si bien cuando alguien nace, bueno, ahora ya está anticipado por las ecografías, ¿verdad? Pero cuando alguien nace dice, es un niño, es una niña. Perfecto, sí, eso del lado de la medicina, la biología. Pero cuando alguien nace, podríamos decir, incluso todavía ni siquiera es humano, ¿no? Y uno dice, espera, ¿cómo no? No, porque para que alguien se humanice, va a tener que ser atravesado por la cultura, ¿no? Vamos a tomar a Freud en malestar en la cultura. Y para eso va a tener que ser alojado por alguien, ¿sí? Alojado por alguien en la estructura del lenguaje, para retomar también algunas cosas que vimos en el primer cuatrimestre. Podríamos decir que es la primera condición, ¿sí?, ser alojados por alguien. Este alguien, podríamos decir, lugar del otro, con mayúscula, primera y primariamente, es decir, primordialmente y primeramente lugar materno, ¿sí? Porque ser alojado en otro, ser alojado en la estructura del otro, ¿sí?, es ser alojado en el discurso del otro, ¿sí? Otro que lo aloje en su discurso significa otro que aloje en su deseo. Entonces, el ingreso al discurso del otro, ¿sí?, a este lugar materno, es el ingreso al lenguaje y por lo mismo el ingreso al orden simbólico, ¿sí? Recordemos lo que vimos en la primera parte y si no me preguntan no hay problema.
Algo que también estuvimos trabajando en el seminario 11, ¿sí? Lacan dice que la sexualidad, ¿sí?, se atraviesa o atraviesa los desfiladeros del significante. Entonces tenemos la estructura del lenguaje, el orden simbólico, desfiladeros del significante. Por lo tanto, para Lacan no va a haber sexualidad sino a partir, ¿sí?, de la acción del significante. ¿Por qué? Porque somos alojados como primeramente como objetos del deseo del otro, pero justamente para estar en este lugar estamos alojados en el discurso del otro, ¿sí? Cada vez que decimos discurso, en principio es discurso familiar y el otro, del otro. Entonces, el primer momento para que un recién llegado al mundo o el viviente pase a ser humano, se humanice, debe ser alojado en la estructura del lenguaje. Orden simbólico que posibilita justamente este ingreso, ¿sí?, al mundo, la cultura, etc. Familia. Este primer ingreso al orden simbólico podríamos decir que es la primera castración, ¿sí?, necesaria para humanizarse, y al mundo o al orden simbólico, anterior, ¿sí?, a la castración del Edipo. ¿Está? Es decir, este orden es anterior a la castración del Edipo. Recordemos que siempre ubicamos también que la estructura del lenguaje nos preexiste, ¿sí? Por eso esta castración es primera y anterior al Edipo, ¿no? Después va a ser la del Edipo, es decir, con relación al padre, ¿sí? Bien. Entonces, ahí tenemos ya la cuestión del significante y del Edipo. El otro, en Lacan, es otro, por eso decimos el discurso del otro, cuyo inconsciente es el discurso, ¿sí? Y por lo mismo también el deseo. De ahí también otra de las afirmaciones lacaniana, el deseo en primera instancia es el deseo del otro, ¿sí? Fíjense que esta cuestión del otro, con mayúscula, es lo que Freud en algún lugar plantea como la otra escena, ¿sí? Freud plantea algo de la otra escena, que es una definición que toma de Teodoro Fechner, si no lo pronuncio mal, que es un filósofo del siglo XIX, fundador de la psicología experimental, y que Freud toma para él el inconsciente y sobre todo esta escena en relación a los sueños, ¿no? Cuando dormimos, cerramos los ojos, sin embargo, otra escena se abre, dice, ¿sí?, que es la de los sueños. Y es la escena de los ojos cerrados. ¿Por qué traigo esto? Porque me pareció que nos ayudaba para vincular con lo que también ya vimos en el primer cuatrimestre, que tiene que ver con el esquema L, el esquema lambda, ¿no? Recordemos que el vector que va del otro con mayúscula al sujeto, ¿sí?, podemos decir, bueno, mejor dicho, va del otro a la resistencia imaginaria, ¿sí?, que ahí va ese vector sin líneas de punto, es la vía regia del inconsciente, ¿sí? Luego
de cruzar esta resistencia imaginaria por el muro, ¿no?, que hace el registro del imaginario al lenguaje, aparece el vector como punteado. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, ahí, en ese pequeño vector, sin puntos, es donde ubica Lacan al inconsciente. Fíjense si el inconsciente no tiene que ver justamente con este otro, ¿no? O con la primera determinación del otro y el deseo del otro. ¿Sí? Entonces, es en relación a este otro como ingresamos al orden del lenguaje, perdemos esta condición biológica de la sexualidad, por eso se va a tratar de la pulsión y no del instinto, y entonces a partir de ahí aparece un desarreglo no contingente, sino esencial de la sexualidad humana. Y si quieren, podemos llamarle a esto un conflicto. Conflicto de la sexualidad que no tiene el instinto. ¿Sí? Entonces, definitivamente, a partir de Lacan, a partir de Freud y obviamente del retorno que hace Lacan, queda anudada sexualidad a la pulsión. Pulsión que además, debemos señalar, viene de este deseo del otro, viene de la demanda del otro. Y acá digo demanda porque ustedes están viendo en los prácticos, algunos un poco más, otros un poco menos, la cuestión de la significación del falo. Y en la significación del falo, Lacan hace referencia a la demanda. ¿Sí? Entonces, esta pulsión viene del otro. Pulsión como empuje constante que une el lenguaje al soma, ¿sí? A lo somático. Pero recordemos que define la pulsión como este concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Es decir, entre, podríamos decir, lo psíquico parental y el soma del hijo, ¿sí? De este viviente, recién llegado a ser humano. Es necesaria este lugar del otro que demande, que desee, porque se llega al mundo, todos, sin excepción, se llega al mundo sin pedirlo, sin desearlo, indefensos, inermes, ¿no? Sin otro no vivimos. Por eso es primordial este otro materno como lugar. Insisto, como lugar, por supuesto que hay una cuestión que podríamos diferenciar de la puesta en juego del cuerpo en la maternidad, pero también está el poder maternar más allá, ¿sí?, de ser una mujer o poner el cuerpo y tener un hijo biológico. Por lo tanto, es vital este lugar, ¿sí?, que opere sobre el organismo como pulsión de vida y que suscite, ¿sí?, esta relación a este lugar materno, suscite sensaciones placenteras, también van a ser displacenteras, que se va a intentar repetir. De allí el objeto pulsional que causa ese deseo. ¿Sí? Objeto A, como fuimos señalando también anteriormente, para Lacan, que causa satisfacción y allí se busca repetir. A propósito de la significación del falo, ustedes están viendo al significante, o mejor dicho, al falo como significante, y en todo caso en ese texto el falo es razón del deseo, proporción del deseo, ¿sí? Y el objeto es la causa del deseo. ¿Sí?
Entonces, lo que estamos diciendo es que, por un lado aparece la pulsión que viene del otro, causando este deseo, pero también la relación al otro, al deseo del otro, será una relación mediatizada por el falo. Por eso proporción, por eso razón. Y este falo, cuando hablamos de mediación y hablamos de proporción, estamos hablando del falo como significante. ¿Sí? Por eso la pulsión de vida, ¿sí?, la podemos llamar en este punto, con Lacan, este deseo de falo. De alguna manera es necesaria este lugar de este otro para poder ser alojado, ¿sí?, y poder advenir en algún momento como sujeto. ¿Sí? Es necesario que el otro entonces, porque el significante falo es el significante de la falta en el otro. Por lo tanto, es necesario que el otro haga lugar a su llegada, a la llegada del viviente. ¿Sí? Es decir, que este que llega haga falta. Por eso, cuando decimos significante de la falta en el otro, nos estamos refiriendo a un otro barrado. Barrado por la falta de objeto, castrado. Pero ya esta castración es con referencia al falo como significante, es decir, por eso hago mención también a la significación del falo, porque ya hemos pasado por el Edipo. Por eso es en relación a la castración y la significación del falo, recordemos, comienza no con el Edipo, sino con el complejo de castración. ¿Sí? Entonces, ese recién llegado al mundo o ese recién llegado viviente irá a este lugar de la falta materna, lugar del falo de la madre o lugar del falo materno. Por eso es la condición de ser alojado en el deseo de este lugar materno, del deseo de madre, deseo materno para maternar, ¿sí? Por eso deseo de falo. Se nace, digamos, como objeto causado por el deseo del otro. Y es lo mejor que nos puede pasar, estar transitoriamente en este lugar de objeto, ¿sí? Hacia donde se va a dirigir, o se dirige, el deseo de ser padres, ¿sí? Ahora ya lo pongo en plural porque también, obviamente, habrá lugar, o deberá hacer lugar para el lugar paterno. ¿Qué estamos diciendo hacer lugar para el lugar paterno? Bueno, si no hay lugar paterno, hay solamente lugar para un objeto y no hay interdicción, no hay ley, no hay terceridad. Por lo tanto, recordemos también algo, hicimos mención, después lo vamos a dar un pequeño ejemplo de los estragos maternos. ¿Sí? Por lo tanto, esto es a lo que Freud se refiere cuando habla de madre fálica, ¿sí? O la creencia en la madre fálica. Sostiene justamente la creencia en la madre fálica, sostiene el propio ser, porque el propio ser en principio va a este lugar del falo materno, ¿sí? Después, seguramente irá lo que se llama represión primaria o es el rechazo de ser el falo para la madre, de ser ese objeto del falo para la madre. Y luego la represión secundaria, que ya será la relación al padre. ¿Sí? Por eso tiene que ver con con los tiempos, las relaciones y la castración, el complejo de castración. ¿Sí? Cuando decimos padre, estamos entendiendo otro lugar, no el padre de carne y hueso. Por supuesto que está el de carne y hueso, por supuesto que estará quien haga las veces de madre de carne y hueso. Pero
Una cosa es la función materna, la función paterna, por eso hablamos de paternar, de maternar, y otra cosa es los de carne y hueso, y otra cosa es la imagen de quien haga las veces de madre o de padre. Pero cuando decimos Edipo o decimos relación al padre, entendemos este lugar del padre como representante de la ley, ¿sí? Como esta mediación, que el padre opera como límite. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, según cómo se asuma, afecte o rebote la castración en cada sujeto, parlante, hablante, es decir, a partir, dice, bueno, a partir de la castración de ese otro primordial, serán como advienen después los síntomas, nos dice eso ya en la significación del falo Lacan, pero también, bueno, puede venir un fetiche como sustituto, y entonces ahí ya tenemos la perversión, o bien la construcción de un delirio como el caso de paranoia. Entonces, a lo que voy con esto es que, según cómo se afecte, se asuma o rebote la castración, es como van a advenir las estructuras clínicas. Por eso aparece la cuestión del síntoma, represión, síntoma, neurosis, renegación, fetiche, perversión, ¿sí? O forclusión y una construcción más delirante, ¿sí? Bien, entonces, del falo como significante, la única posibilidad que tenemos de ubicar algo ahí es a partir de la significación, ¿no? Porque el falo como tal, o mejor dicho, el significante como tal, no significa nada, y el falo es el significante de una falta. Por lo tanto, lo único que nos queda de esta relación es la significación al falo, ¿sí? Como significante. Organizador entonces de las significaciones que se van a producir a partir de la castración. ¿Sí? Entonces, este significante será el significante de la falta en el otro materno, representa o presentifica la falta en el otro, falo y castración son inseparables. Esta relación de ficción, falo, castración lleva, ¿sí?, a la significación de la castración. Por eso la significación del falo es correlato de la significación a la castración, ¿sí? Antes que me olvide, después quizás lo retomamos, pero no quería dejar de recordar a Freud, cuando este lugar del otro, él habla de la madre y dice que para que alguien pueda salir, no lo dice en lugar de objeto porque él habla de falo, pero para que alguien pueda salir de este lugar de ser el falo que le falta a la madre, es decir, salirse de este lugar de objeto, ¿sí?, es necesario la terceridad, es decir, el lugar del padre, pero también es necesario reconocer la castración en la madre. Es decir, que esta madre, ¿no?, dice, alguien puede reconocer su propia castración a partir de la castración materna. Eso aclara bastante Freud, ¿sí? Y dice que a partir de reconocer la castración a la madre es como cada viviente tomará su posición respecto de la castración. Es decir, que la madre se reconoce castrada porque este lugar del hijo deja de ser el único objeto
de deseo, ¿no? Porque si hablamos de madre, el objeto es hijo, ¿está? Entonces, en algún momento deja de serlo y empieza, ¿sí?, a sustituir esta falta con otros objetos. O más adelante será con otro hijo. Pero es la mejor posibilidad que este viviente tiene de salir de este lugar de objeto para poder luego, ¿sí?, constituirse como sujeto. ¿Sí? Entonces, algunos tiempos, como para retomar lo que desarrollamos hasta acá. Primero está la castración que viene del lenguaje, ingreso al orden simbólico, luego lo que tiene que ver con el atravesamiento del Edipo y su salida. Bueno, tenemos la diferencia entre el niño y la niña, ¿no? Uno entra, el otro sale, y por eso la relación al complejo de castración o la significación de la castración en relación al Edipo. El complejo de Edipo, entonces, como les decía antes, es el núcleo de la neurosis y de la constitución de la sexualidad. Sexualidad infantil, que es la sexualidad adulta. No es que es diferente. Por supuesto, el adulto no es un niño perverso y polimorfo, pero la relación de la madre a la niña, luego será de la niña a la mujer y luego será de mujer a madre. Quiere decir que esa niña, ¿sí?, que ve a su madre y se identifica con ella, ¿sí?, luego, ¿sí?, será esa mujer y luego será esa madre. Quiere decir que alguien es madre según cómo haya sido su relación con su madre cuando era niña y cuando jugaba a ser algún día madre. Más allá de que esto está dicho en términos de niña y mujer, como, si se quiere, del lugar de género, al hablar de maternar, también podemos ubicar a esto no solamente en la niña, sino en quien se posiciona femeninamente, ¿sí? En todo caso, identificada o identificado a este lugar de madre, ¿sí? Por lo tanto, el lugar de las posiciones sexuadas femenino o masculino advienen por el modo de la relación a la castración. Brevemente, en el texto de significación del falo, a ver si está bien de la significación, habla del complejo de castración, dice Lacan, creo que empieza por ahí, dice, lleva a 3 cuestiones. Primero, identificarse con el tipo ideal de su sexo, ¿sí? La respuesta que alguien puede dar a su partener en términos de el acto sexual, no por una cuestión de una necesidad ni biológica ni reproductiva, sino como sujeto deseante. Y la tercera es la respuesta del sujeto a la posición de maternidad o paternidad. Por lo tanto, desde el inicio del texto nos lleva, o eso implica, que estos 3 no se llevan bien, no funcionan armónicamente y nuevamente tenemos la idea de conflicto. Y el punto no están, vamos a decirlo así, no están en el punto de partida de la constitución del sujeto del inconsciente, sino que son puntos a los cuales se puede arribar, se puede llegar. ¿Sí? Todo este entramado implica la historia edípica, que tiene que ver con la historia familiar, que tiene que ver con el deseo de los padres, que tiene que ver con lugares de libidinización, ¿sí? Libidinizan a ese recién llegado al mundo, por lo tanto, en ese punto Freud habla que la sexualidad está desde el inicio, porque la libidinización está desde el inicio, y todo esto va formando lugares, ¿sí?, en la estructura. En lugares que se van a ir ocupando en la estructura. Entonces tenemos la historia edípica,
cuestión de la historia, libidinización y estructura lípica, lo que nos da estos lugares. ¿Sí? Bien, comentario, pregunta. Ahora continuamos con sobre sexualidad femenina, pero quería ver si tienen alguna pregunta o comentario. Voy a mirar si hay. Ah, bien, Morena, ya te he haber dado cuenta. Bien, preguntas, comentarios, ¿quieren hacer alguna relación con las clases? ¿Nada? ¿Seguimos nomás? Profe, Sí. a mí me surge la duda de que vos antes dijiste, o capaz que entendí mal yo, que la significación del falo es correlación de la significación de la castración. No me quedó claro eso. Sí, hay un correlato, claro, porque la castración es, la castración concierne a la posición respecto de la falta en el otro, concierne respecto de la castración en el otro. ¿Sí? El falo es el significante de la falta en el otro. ¿Sí? Sí, me quedó más claro. Gracias. Ahí va. Sí. Es decir, que la cuestión del complejo de castración tiene que ver con esta, bueno, por eso Freud habla primero la castración materna, entonces ahí aparece la idea de la castración de la falta, castración simbólica estamos hablando, obviamente, también estará la imaginaria, pero lo que estamos hablando y en función de la estructuración de los síntomas, de la identificación ideal de su sexo, la posición del sujeto respecto a la paternidad, son todas cuestiones en relación a lo simbólico. ¿Sí? Bien, vamos a comentar el texto sobre sexualidad femenina. Hay dos textos de Freud, el sobre sexualidad femenina que es de 1931 y la conferencia sobre sexualidad que es del 33. En el 31, de alguna manera, Freud reformula algunas cuestiones que mencionó antes en algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, y en el de sobre sexualidad femenina amplía algunas de estas cuestiones. Una de las cuestiones que él remarca, amplía y podríamos decir es sustancial en este texto es la duración, dice él, de la ligazón preedípica de la niña con la madre, ¿no? Y la más, aún dice, es intensa la actividad o posición activa, ¿no? ¿Por qué remarco esto de activo? Porque siempre aparece cierta idea de que lo femenino es pasivo y lo masculino es activo. Y si hay algo que revierte Freud es esta definición de posición femenina pasiva y posición masculina activa, en absoluto. Por eso dice, tampoco el niño es pasivo, el niño también es activo. No solo la madre es activa, niño, cuando digo niño es niño, niña, por supuesto, también, ¿sí? Este viviente es activo, no es que ah, sea sin actividad, porque la pulsión es siempre activa, además, ¿sí? Entonces él marca dos cosas, la ligazón, la larga, intensa ligazón, muchas veces mucho más larga, más intensa, ligazón preedípica de la niña con la madre, y una posición activa de la niña a la madre y en la femenidad en general, ¿sí?
Me voy a detener un poquito en esta cuestión de la ligazón preedípica. Fíjense que hasta este tiempo casi siempre partimos del Edipo, ¿no? Pero acá Freud marca que hay algo anterior al Edipo, ¿sí? Hay algo, por eso ligazón preedípica de la niña con la madre. Por lo tanto, hay algo anterior al Edipo, ¿sí? Y dice que muchas veces esta ligazón es absolutamente intensa, extensa, a veces no tiene resolución. No significa que sea, me adelanto un poco, pero no significa que sea una relación de buena relación, ¿sí? Muchas veces esta relación es de mucho conflicto de relación entre madre e hija, ¿sí? Conflicto que muchas veces, dice Freud, se extiende toda la vida o puede llegar a heredar el marido, ¿no? El primero, dice él. Está bien, no necesariamente el marido es quien se casó, ni el primero en el sentido de el tipo de relación, ¿sí? Estable, ligazón intensa, ¿eh? Y entonces dice Freud, puede llegar a heredar este lugar el marido, que muchas veces, como lo hereda el marido, la relación conflictiva con la madre cesa y pasa a ser conflictiva con el marido. Y también dice Freud, muchas veces si se separa y tiene otro marido, la cosa cambia sustancialmente. ¿Por qué? Porque el primer marido es el que heredó esa relación y se lleva esa relación si se separa. ¿Sí? Quiere decir que no se resuelve, que la transfirió, la sustituyó. No necesariamente nunca se resuelve, se puede resolver, pero hace esa referencia a Freud, lo cual nos muestra distintas cosas. Por un lado, que hay una relación anterior al Edipo, por eso es preedípica, que esta ligazón es absolutamente, en muchos casos, muy intensa. Y también dice que esta ligazón va a ser la ligazón que en algunos casos después se sustituya o se transfiera al padre, ¿sí? Y cuando esta ligazón se transfiere al padre, es también particularmente intensa. Pero esta relación particularmente intensa al padre, ¿sí? Es precedida por una ligazón madre, ¿sí? Exclusiva de igual intensidad y apasionamiento, dice Freud, ¿sí? Y ahí habla efectivamente del término transferir, ¿sí? No de sustituir en el sentido de uno por otro, sino de transferir de uno a otro. Lo cual me parece también interesante, aparte de marcar esta cuestión que es preedípica, que esto se puede transferir, ¿sí? De la madre al padre como lugares edípicos, pero también al marido, con lo cual, ¿sí? No está hablando quizás de género, ¿sí? Porque si hablara de género, entonces no podría heredar el marido esa intensa relación, ¿sí? Está hablando de relaciones, no de géneros, ¿sí? De posiciones. Como ustedes saben, para Freud, la feminidad o la relación a cómo alguien deviene, femenina,
lo articula vía la envidia del pene, ¿sí? Y podríamos decir es la envidia del pene como operador del complejo de castración en la niña, ¿sí? Cuando pensaba en esto, lo dejo entre paréntesis y en algún momento lo podríamos retomar, la envidia del pene como operador del complejo de castración en la niña, ¿sí? Habría que ver si algo de esto podemos ubicar en lo que dice Nicole Loró, que habla del operador femenino. Lo pensaba más que nada por el lado de la castración. Entre paréntesis, cuando veamos Loró, lo volvemos a conversar. Y en la conferencia sobre sexualidad, Freud dice, que busque, que voy a buscar la cita, dice, página 115, dice, fue una sorpresa enterarse por los análisis que la muchacha hace responsable a la madre por su falta de pene. Como lo oyen, también la mujer le atribuimos complejo de castración. Bien. ¿Cuándo dice Freud que la niña le hace responsable a la madre por su falta de pene? Cuando reconoce en la madre la castración. Cuando reconoce en la madre que ya en ese lugar del objeto del falo materno no la cubre totalmente. Es decir, hay una endija hacia el lado femenino, no materno, digamos. Lo que se reconoce es la castración materna, no está hablando de femenina. ¿Sí? Entonces, y dice, después también le atribuimos complejo de castración en la mujer. Y uno dice, pero ¿y entonces cómo cuerno es? Si la castración era en relación al varón por el pene. Bueno, de nuevo, a mí me parece que acá, por eso después Lacan, con el término significante, despeja, ¿sí?, el órgano del significante. El órgano que lo representa al significante, falo, del falo. Y acá, cuando dice también le atribuimos complejo de castración a la mujer, está hablando de falo y no de pene. ¿Sí? Lo marco porque entonces también Freud se corre de esta cuestión de pensar únicamente a la castración referida al órgano. ¿Sí? No lo menciona como significante, sí menciona el falo, no al significante, porque, bueno, el término significante aparece después, ¿sí?, con el estructuralismo y todo lo demás. Por lo tanto, no podría Freud hablar de significante, ¿sí? Pero podríamos decir que en esta formulación se corre de lo perceptivo, se corre de lo empírico, se corre del órgano que lo representa, y con Lacan podemos decir entonces está del lado de lo simbólico. ¿Sí? Entonces, cuando primero Freud y después Lacan se refieren a la madre fálica, no hay que entender esta expresión como algo del orden de lo sensible, ni de lo empírico, ni de lo perceptivo. El falo no es el órgano, ¿sí?, que lo puede representar, sino es un significante. Y es un significante esencial o fundamental para entender la estructura edípica o, mejor aún, la estructura psíquica, ¿sí? Porque es lo que va a marcar la posición psíquica, en todo caso, del sujeto y la estructura de la castración. Por lo mismo, su relación a la sexualidad.
¿Sí? Por eso cuando Freud habla de la feminidad, la envidia del pene, funciona como operador, que es a partir del reconocimiento de la castración en la madre, ¿sí? Recordemos lo que veníamos planteando desde el inicio, que el recién llegado va a este lugar, al deseo materno, ocupa este lugar como posición para esta madre, y entonces ahí la madre se reconoce como fálica, es decir, no castrada todavía, ¿sí? E ilusiona una completud. Luego vendrá justamente la castración materna, es decir, desear más allá de este lugar materno. Eso sería la castración materna. Desear más allá de este lugar materno. Esto es lo que ustedes van a trabajar con los prácticos en ideas directivas cuando Lacan, las salidas que da Freud respecto de la feminidad es o la inhibición o cierto complejo de masculinidad o, dice Freud cuando habla de la salida del Edipo, o posición, ¿no?, materna. Es decir, como si no se pudiera, ¿no?, arribar a la feminidad si no es a través de la maternidad. Lacan separa esto y hace referencia a que hay una sexualidad más allá de la maternidad. Con lo cual va a haber una feminidad que va a ser más allá de este falo, ¿sí? No es sin el falo, pero no es toda fálica. Con lo cual, marca, cuando digo la castración materna, es eso que ya pasa por el deseo del femenino y no la maternidad, ¿sí? Pasa por el lugar de la mujer y no de la madre, ¿sí? Por eso una cosa es madre fálica y otra cosa es una mujer fálica, ¿sí? Nada que ver, madre fálica a una mujer fálica, ¿sí? Madre fálica significa deseo de madre. El niño estará entonces, como decíamos, en este lugar, ¿sí? Madre, falo, hijo. Falo como mediador respecto de este lugar. Por eso son dos personajes, vamos a decir, pero tres lugares. Entre la madre y el hijo está el falo. ¿Sí? Por lo tanto, de nuevo, el operador psíquico se funda por lo sexual, por esta operación, y no por la biología. ¿Sí? Se funda, en todo caso, a la represión, ¿sí? Y la represión y lo que concierne a la pulsión y no a la necesidad biológica, ¿sí? Entonces, madre fálica, el falo como significante es el organizador de la sexualidad. Luego, según cómo afecte u opere la castración, la significación que se le va a dar, ¿sí?, a esa relación al falo, será la salida o la entrada del Edipo, que será o bien femenino o bien masculino. ¿Sí? Es decir, hay una sexualidad que es anterior a esta operación que luego podremos ubicar como de sexuación. ¿Sí? Y el falo entonces, si partimos de que para Lacan es fundamental la relación de la discursividad, es decir, del significante falo en el discurso del otro, etc., el significante falo cumple función de lazo
¿sí? Como significante entre la sexualidad, el habla y lo inconsciente, anudados a la castración. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Voy rápido, me avisan. Profe, ¿podés volver a repetir lo que dijiste recién? Sí, no escucho. Sí, podés volver a repetir lo que dijiste recién. No te escucho, Ariadna. Subime Sí, el no sé volumen. no, Dale, a ver. si podías volver a decir esto que significa todo como lazo, No, ¿no? no escucho. Che. ¿Querés escribirlo? Dale, Creo que está escribilo. diciendo si podés repetir la última parte que decía lo del significante falo, como un lazo entre la sexualidad, el inconsciente y... Ah, bien. Ah, era fácil. Claro, porque al ser un significante, ¿sí? Pensemos significante, discurso, otro, etcétera, ¿sí? Cumple función de lazo. ¿Y qué enlaza? Enlaza la sexualidad, el habla y lo inconsciente. Todo eso anudado a la castración. ¿Sí? Les iba a leer, que me había estado olvidando, una cita de ideas directivas que dice así, justamente diferenciando la cuestión de la maternidad y de la posición femenina. Dice, conviene preguntarse si la mediación fálica, o lazo, esto que acabo de decir, si la mediación fálica drena todo lo que puede manifestarse de pulsional en la mujer y principalmente toda la corriente del instinto materno. ¿Por qué no plantear aquí que el hecho de que todo lo que es analizable sea sexual no implica que todo lo sexual sea accesible al análisis? Entonces, conviene preguntarse si la mediación fálica, es decir, si la relación al falo drena, ¿no? Fluye, drena todo lo que puede manifestarse de pulsional en una mujer, ¿sí? Porque si es solamente mujer o femenina a partir de la posición materna, entonces la mediación al falo, ahí va todo, ¿no? Todo lo que puede manifestarse de pulsional en una mujer. ¿Se entiende? Por eso se pregunta, al revés. Conviene preguntarse si la mediación al falo, la referencia al falo, ¿sí? Cubre, lo voy a cambiar las palabras, cubre todo lo que puede manifestarse de pulsional en una mujer. Y principalmente toda la corriente del instinto materno. Y ahora vemos por qué instinto y no pulsión. ¿Por qué no plantear entonces que el hecho de que todo lo que es analizable sea sexual, lo que está diciendo que todo lo que es analizable, significante, sea sexual, sexualidad, significante, van de la mano, ¿sí? Si no, no es analizable, si no está, ¿qué es lo analizable? Todo lo que tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? ¿Por qué no plantear aquí que el hecho de que todo lo que es analizable sea sexual no implica que todo lo que es sexual sea analizable? Quiere decir que hay algo que queda por fuera de la posibilidad de ser analizado. Entonces, no todo lo materno puede ser drenado por lo fálico, ¿sí? O mejor dicho, no todo toda la pulsión, la pulsión en la mujer puede ser drenada por lo fálico. Es decir, sugiere que a partir de la referencia al instinto, además, hay algo de lo real en la madre que escapa a la simbolización. Tenemos dos cosas que escapan a la simbolización.
Bueno, dos no, una, que es lo real. Pero por eso habla de instinto. Dice, hay algo de lo real en la madre que escapa a la simbolización. A eso él le llama instinto. Por eso está marcando la diferencia entre la pulsión y el instinto. Ese real es el cuerpo que se pone en juego en la maternidad. ¿Por qué? Porque implica un suceso en el cuerpo específico. Y entonces acá sí, yo antes hacía referencia a el lugar como maternar, y otra cosa, y este lugar materno lo puede ocupar una mujer, un hombre, un hijo adoptado o un hijo biológico. Ahora, cuando hablamos que hay algo que escapa y que tiene que ver, escapa la simbolización, tiene que ver con el instinto y entonces tiene que ver con lo real, tiene que ver con esto de la puesta en juego del cuerpo en este suceso específico. ¿Sí? Por lo tanto, también acá habla Lacan de un goce femenino más allá de lo fálico, ¿sí? Y es lo que plantea después con respecto a las mujeres, a no todas, ¿no? Cuando habla de un goce fálico más allá, no todas. Pero vuelvo a lo de poner el cuerpo y la maternidad. Esto también nos puede ayudar a pensar que, bueno, antes estaba leyendo algunos casos, por ejemplo, de fecundación asistida, de vientres funcionales. Hay una película que se llama Vientre Funcional, o vientres sustitutos. Perdón, el vientre funcional no, ese no iría. También lo estaba leyendo, por eso se me mezcló, pero estaba pensando en esto del suceso en el cuerpo de la maternidad. Cómo a veces alguien no puede poner los óvulos propios, pero en donación de óvulos se inserta óvulos ajenos, ¿sí? De alguien que donó sus óvulos y es inseminado por, no sé, si está con pareja, por la pareja u otro semen. Ahora, ¿por qué todo ese quilombo? Para pasar por el suceso del embarazo, para que su cuerpo pase por ese suceso. Porque si no, podría alquilar un vientre funcional, ahí venimos la otra parte que estaba, por eso lo dije al revés, ¿no? El vientre funcional, o puede adoptar, ¿no? Porque en definitiva, si se implanta un óvulo no propio, de alguna manera también es una adopción, nada más que parece más biológica porque el cuerpo pasa por ese suceso, ¿no? Así que, bueno, esto es nada más una invitación a pensar algunas cuestiones que hoy tenemos que pensar porque están facilitadas por la ciencia, por la técnica y por el mercado. ¿Sí?